Muy buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en Mega TV Conversando la Noche. Hoy vamos a hablar con la senadora Yolanda Paredes, una mujer que ha hecho una gran carrera en el plano judicial, pero que también en el plano político tiene una fuerte presencia desde el Senado, elevando siempre su voz de protesta, de reclamo y sobre todo también de reivindicaciones a los sectores más vulnerables. Yolanda Paredes tiene toda una trayectoria previa a esta presencia en el Senado y hoy queremos contar también parte de ella. Esta es su semblanza y enseguida comenzamos a hablar con nuestra invitada de esta noche. Ramona Yolanda Paredes, senadora nacional. Nació el 7 de agosto de 1971 en la ciudad de San Lorenzo. Sus estudios primarios fueron realizados en la Escuela Básica número 118, Coronel Luis Caminos de San Lorenzo, primer grado. Del segundo al sexto grado los realizó en el Colegio Área 1 de Ciudad del Este, prosiguiendo sus estudios secundarios en el mismo colegio de Ciudad del Este. Obtuvo el título de abogada en la Universidad Nacional de Asunción, UNA, promoción 1995. En 1993 estuvo como jefa de marcas en la Dirección de Propiedad Intelectual dependiente del Ministerio de Industria y Comercio. En el año 2019 asumió como directora de Recursos Humanos de la Municipalidad de Ciudad del Este. Ejerció la profesión de abogada por 25 años en Ciudad del Este y Asunción. En el ámbito político se inició en el año 2016 con Paraguayo Cubas, formando un movimiento ciudadano. En el 2019, con Miguel Prieto, llegaron a la Intendencia de Ciudad del Este mediante la unión de varios partidos y movimientos. En el año 2021 al 2022 se candidató a concejal de Ciudad del Este en las elecciones municipales. En el año 2023, a través del partido Cruzada Nacional, se candidató para senadora de la Nación, alcanzando 140.921 votos, siendo la senadora mujer más votada a nivel nacional. Es líder de la bancada Cruzada Nacional, preside la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural. Además, es miembro de las comisiones de asuntos departamentales, municipales, distritales y regionales y asuntos constitucionales, defensa nacional y fuerza pública. Bueno, doctora Yolanda Paredes, gracias por estar acá. ¿Cómo estás, Yolanda? Bien, súper bien. Buenas noches a toda la gente, a la audiencia. Tenés una trayectoria larga como abogada de lucha, algunos dicen pasilleros cuando son así más bareté. ¿Cómo te acercaste a la abogacía? ¿Qué te atrajo de esa carrera tan difícil? Y mira que realmente fue fruto de la casualidad a través de un abogado de Ciudad del Este que... Bueno, ahí te comento. Mi primer trabajo fue como fotocopiadora. Me fui a trabajar en una fotocopiadora, tenía creo que en esa época 18 años. Sí. Y como era medio pariente los dueños, entonces me fui allá a trabajar con ellos. ¿Y qué pasa? El dueño de la fotocopiadora era abogado. Ajá. Entonces él me dice, che, Yoli, me dice, ¿por qué no estudias Derecho? Sí. Y bueno, ahí fui pensando y dije, bueno, voy a estudiar Derecho. Así nomás, pura casualidad. Y, claro, a esa edad también uno todavía tiene una cantidad de cosas en la cabeza. Todavía sin decidir. Sí. Y lo que pasó fue también que en aquella época en Ciudad del Este no había primer curso de Derecho. Vos tenías que elegir o irte a Villarrica o venir a Asunción. Entonces eso fue en el año 89, justo la época... Universidad Nacional. Universidad Nacional. Entonces en esa época decidí venir a Asunción a estudiar y ingresé en el año 89 la Universidad Nacional de Asunción justamente. Mira vos, justo comenzaba la época democrática también. Justo comenzaba, inclusive eran épocas seguramente duras de aquella época. Nosotros tuvimos por ejemplo, éramos 5.000 postulantes a la carrera de Derecho. Sí. Nuestro examen de ingreso rendimos en el Consejo Nacional de Deporte. Ah, mira vos. De aquella época ingresamos más o menos 900 personas a Derecho y egresamos 325. Somos de la promoción 95 y mira que hasta ahora seguimos conociéndonos entre compañeros. Imagínate, 325 personas que hemos egresado abogados en aquella época. Claro, sí, no había esa cantidad de carreras que hay ahora, de universidades, no había esa
había que ser nacional o católica, una de las dos prácticamente. Era una de las opciones, sí. Y en esa época haces la carrera y te comenzás a vincular ya con el trabajo, digamos, de la abogacía en sí, tribunales. ¿En qué momento comenzás a hacer la práctica? Yo en el 91, 91 ingresé como practicante en el Poder Judicial. Estaba con el doctor Candy Amarilla en aquella época. Ajá. Creo que practiqué como un año más o menos. Y a través de una persona que era ahí, oficial de secretaría, me contactaron para poder ingresar en la función pública. Ingresé en el Ministerio de Industria y Comercio. En el año 91-92 ingresé en el Ministerio de Industria y Comercio. Estuve ahí casi 10 años. Ya. Estuve en... ¿Acá en Asunción? Acá en Asunción, en propiedad industrial. Fui jefa de marcas, bastante joven en aquella época. Después de terminar mi facultad, tenía 25 años. Me acuerdo que no podía ser, por ejemplo, directora de la propiedad industrial porque era muy joven, sí, porque eso requería 30 años. Y llegué hasta ahí, hasta jefa de marcas. Después decidí en el 98 regresar a Ciudad del Este porque ahí estaba mi familia, por el tema laboral también, porque me di cuenta que de repente en la función pública uno tiene un piso y hasta dónde llegar. Correcto. Un techo. Sí. Entonces dije, bueno, yo quiero algo más que esto. Yo no quiero mi vida, pasar toda mi vida detrás de un escritorio. Entonces ahí decidí ir a Ciudad del Este. Me fui como asesora jurídica de la oficina regional del Ministerio de Industria y Comercio en Ciudad del Este. Y ahí estuve trabajando 2 años en tema piratería, por ejemplo, incautación de productos. En aquella época eran famosas el tema de los DVDs, los CDs. Trabajé mucho por el tema de las aduanas del país. Me iba a Pedro Juan Caballero, a Encarnación. Entonces ahí contacté con mucha gente, conozco mucha gente de ese ámbito, importadores, despachantes. Y en ese contexto me desenvolví hasta el año 2000. Prácticamente. Qué interesante, porque hiciste al revés, de lo público te fuiste yendo a lo privado y te fuiste enterando de ese mundo también bastante complejo, ¿no? Y además, Ciudad del Este, que siempre fue una especie de volcán en ebullición constante, creciendo con muchas variables y con muchos problemas también. Viste de cerca los problemas sociales también de Ciudad del Este, ¿no? Sí, compartí bastante con la gente. Sobre todo también cuando yo volví en aquella época, al año 98, al 2000. En el 2000 realmente me lancé a la parte privada. Y ahí compartí mucho con la gente, y sobre todo también en aquella época que en Ciudad del Este éramos muy revolucionarios. Sí. En Ciudad del Este somos muy revolucionarios. Siempre, sí. Y yo actuaba siempre como la abogada de ellos, la abogada de los muchachos que de repente se iban presos por reclamar esto, lo otro. Siempre estuve muy de cerca trabajando con los paseros, por ejemplo, defendiendo los derechos de los paseros, los mototaxis. Siempre en ese contexto social me desenvolví. Largos años, y ejercí la profesión prácticamente todo ese tiempo en Ciudad del Este. Y después vine también acá en Asunción y bastante años, más de 20 años ejerciendo la profesión. Acá el centro, la estrella de la entrevista es Yolanda, pero tengo que preguntarle, ¿en qué año le conociste a Payo? Le conocí en el 2000. En el 2000 justamente. En el 2000 justamente, cuando después justamente a través de él dijimos, bueno, vamos a hacer un estudio jurídico. Ajá. Ahí yo decidí salir en la profesión y pusimos un estudio jurídico pequeño, ahí Cubas y Paredes, en Ciudad del Este. ¿Ah, sí? Sí. Mirá vos. En el año 2000, 2001. Y a partir de ahí, en el 2005, le tuve a mi primera hija, sí, a Sol, que hoy tiene 18 años. Y 2009 le tuve a Miranda, que tiene hoy 15 años. ¿Son tus dos únicas hijas? Son dos nenas. Dos nenas. Dos nenas. Cubas Paredes. Cubas Paredes. Como el estudio jurídico. Exactamente. Qué increíble, ¿no? Qué historia. Bueno, y obviamente al vincularte a Payo, jurídicamente también, tarde o temprano, eso debe derivar en algo político, porque Payo siempre fue político, ¿no? Sí. Eso, ¿en qué momento ustedes dicen, tenemos que dar el otro paso, entrar a la arena política? Mira, esa fue toda una casualidad también. Sí. Porque nosotros ejercíamos la profesión, como yo te digo, teníamos nuestros clientitos, y allá en aquella época pues trabajamos mucho con la gente en el centro. Nosotros le llamamos el centro allá, el centro de la ciudad. Cierto. Entonces en aquel momento... Las galerías, los meseteros. Las galerías, las loyas, ¿verdad? Las loyas. Entonces era fluida el flujo de mercadería al Brasil.
Y principalmente nosotros trabajamos con los comerciantes. Correcto. Entonces teníamos asesoría. ¿Y qué pasaba en aquella época? Que los Zacarías estaban muy fuertes en Ciudad del Este, el intendente municipal primero y después su señora. Ellos copaban todo lo que significa no solamente la parte política, sino también la judicial, el Ministerio Público, jueces. ¿Y qué pasó? Que este señor empezaba a decirle a nuestros clientes, cambien de abogado. Cambien de abogado porque si siguen con ellos no les va a salir nada. Y más todavía porque muchos de los procesos pasábamos por la municipalidad porque nuestros clientes eran comerciantes. ¿Y qué pasaba? Que nuestros clientes, por el temor ese político justamente, tipo nos dejaban de lado. Claro. Entonces yo le dije a Payo, mira, ¿qué es lo que es esto? Yo no voy a depender, no va a depender mi vida de lo que Javier Zacarías decida. Yo tenía 2 hijas pequeñas, claro. Yo tenía que alimentarle, teníamos que trabajar. Y dije, no, yo entro en la política, yo entro, y ahí yo decidí realmente entrar de frente en la política, ser activa, digamos, no fue una cosa que Payo me dijo, entremos, sino yo decidí por las circunstancias, por el momento que estábamos viviendo y por la necesidad que yo tenía de seguir trabajando. Y también ese es mi espíritu rebelde de no bajar la cabeza, no arrodillarme ante nadie, porque tampoco pensaba que en aquel momento los Zacarías Irún eran más que yo. Qué curioso esto que contás, porque se sigue poniendo en práctica en varios otros niveles esto de decir, cambia a tu abogado. A mí me dijeron en su momento, cambiarle a tu sobrino, molesta. Sí. Se hace mucho eso en Paraguay, desde el poder político. Es una práctica. Y por más, te prometen que va a ir mejor tu caso, pero tampoco eso es necesariamente cierto. Sí. Es casi un chantaje, ¿verdad? Es un chantaje, aparte porque el cliente se siente inseguro también. Claro, y vos querés que se solucione. Se solucione nomás tu caso, no querés escándalo, el cliente no quiere escándalo, solamente quiere solución. Sí. Y si tu abogado es conflictivo, le dejas nomás de lado. Sí. Entonces, esa es una práctica, me parece común, no solamente en lo que me pasó a mí, sino mucha gente lo que a lo mejor nos está mirando hoy dice, bueno, sí es cierto, es así. A lo mejor a mí me tocó en Ciudad del Este, pero ahí están los clanes políticos que manejan distintos departamentos. Claro. Caguazú maneja uno, sí. Pedro Juan, y así vamos. Tengo que hacer la primera pausa, interesantísimo, porque Yolanda tiene una gran práctica en el ámbito judicial y claro, está acumulando una experiencia política muy interesante. Mucho vamos a hablar todavía, tenemos tiempo esta noche con la doctora Yolanda Paredes. Fue la senadora mujer más votada en las últimas elecciones. Más de 140.000 votos, ¿verdad? Más de 140.000. Sí. Realmente un fenómeno político también. Quiero hablar con ella de ese aspecto. También amagaron perseguirla igual que a otras senadoras. También tiene siempre pendiente ahí que la aprieten por otro lado, judicialmente sobre todo. Vamos a hablar mucho de eso con nuestra invitada de hoy, la senadora Yolanda Paredes. La senadora Yolanda Paredes con nosotros esta noche, una historia muy interesante de contarla en este programa donde justamente queremos conocer esos aspectos, digamos, hasta más íntimos. El tema Ciudad del Este me quedó en la cabeza cuando mencionaste, Yolanda, porque, cierto, el Alto Paraná siempre fue rebelde, inclusive en la época de Stroessner, ¿no? Pero también Ciudad del Este tuvo las primeras movilizaciones. Me acuerdo cuando lograron derribar las famosas construcciones que se hicieron en los paseos centrales. En la época de Stroessner se había construido todo y se había vendido eso, ¿no? Después viene la lucha para derribar al clan Zacarías, que lo logran casi como una hazaña. Vos ya participaste de esa movida, ¿verdad? Sí, ya participamos bastante de cerca. Mi participación fue activa realmente, inclusive en una de esas ocasiones que estábamos en esas manifestaciones me acertaron, digamos, con un balín cerca del ojo. Sí. Prácticamente fueron tiempos muy difíciles. Teníamos toda la Policía Nacional en contra. Éramos un grupo de rebeldes que nos rebelamos al sistema. Y llegó el momento, inclusive esa última parte de la lucha contra el clan Zacarías, que tuvimos que darnos 40 días frente a su casa, 40 días con sus noches, con lluvia, con frío. Me acuerdo
los compañeros quedaron firmes y yo en aquella oportunidad siempre trabajé actué como abogada. Mi papel principal dentro de esa organización, digamos, porque había el grupo de señoras que cocinaban, los muchachos que hacían esto, lo otro, y mi papel principal era justamente la de asesorarles jurídicamente y sacarle a los muchachos de la cárcel, actuar ante el Ministerio Público, porque muchísimos fueron perseguidos e imputados en aquella oportunidad. O sea, no es fácil, la lucha social, la lucha en la calle no es fácil, realmente uno se arriesga. Eso es lo que a veces todo el mundo dice, ¿por qué no sale el paraguayo a la calle? ¿Por qué no se revela ante esto? No es tan fácil, hay que mantener hijos, hay que trabajar, hay que seguir con la vida. Al final uno es carne de cañón también, porque la represión viene sobre el que está en la calle, ¿no? Es muy fácil decirlo de las casas. Ahora, ustedes fueron a fondo y lograron. ¿Cómo se logró ese triunfo de Prieto que fue histórico? Y sobre todo, ¿por qué, sin embargo, hay una tendencia a que vuelva otra vez el mismo clan? De hecho, lo están haciendo, ¿verdad? Qué difícil es transformar en serio y a fondo nuestro país, Yolanda. Es muy difícil realmente. Así como están las cosas, ese clan está volviendo. Hoy en día prácticamente están todos aquellos ilustres personajes. Hoy están todos, por ejemplo, en Itaipú nuevamente, porque Lucho Zacarías, el hermano de Javier, hoy es director de Itaipú. Y están todos de vuelta, cada uno, digamos, en su lugar. Realmente es muy difícil. Yo no sé cómo. Evidentemente vamos a necesitar una unión fuerte realmente de la oposición nuevamente para superar nuevamente esa etapa, porque no es fácil. El trabajo de la oposición tiene que ser un trabajo serio, coordinado nuevamente, si es que queremos salvar esta situación y llegar y que Ciudad del Este siga en manos de la oposición, porque hoy es una de las ciudades más importantes que está en manos de la oposición, así como Encarnación. Claro, de las pocas que quedan ya, ¿verdad? De las pocas que quedan, sí. ¿Cómo quedó tu relación con Miguel Prieto? Y quedó ahí nomás. La verdad que yo me quedé muy poco tiempo en la municipalidad. ¿Tuviste como directora de relaciones de recursos humanos? Recursos humanos. Sí, no se me ocurrió mejor cargo que la directora de recursos humanos. Yo llegué a echar a 1000 funcionarios hurreros de aquella época. Inclusive... Ahí otra vez tuviste bastante confrontación. Ahí tuve que tener una fortaleza realmente, porque me quedé ahí sola luchando contra todo un sistema, un clan. Y me acuerdo inclusive que en aquella época se solía hacer el chiste tipo, fulano y está a disposición de recursos humanos y anda a buscar tu árbol, porque cada uno se ponía debajo de un árbol. O sea, pues, la municipalidad tiene lleno de árboles. Entonces, sí, el bosque ahí alrededor. El que estaba a disposición de recursos humanos buscaba para su propio árbol, porque no había pues, más lugar ahí adentro. Estaba lleno, era una oficina de 3x3 y había 10 funcionarios adentro. Y eso fue todo un desafío también, haber ordenado, digamos, la casa, porque lo primero que uno tiene que hacer en estas situaciones es ordenar la casa. Me tocó esa situación jodida, pero hasta ahí. Yo después ya no tuvimos más en política con Miguel realmente. Ya, y ahí comenzás a pensar ya en Cruzada Nacional. ¿En qué momento idean ese movimiento ya a nivel nacional con Payo? Y eso se origina allá por el año 2017, más o menos 2016. Ajá. 2015, perdón, en la época que Sandra Zacarías se le vuelve a reelegir. Sí. Entonces ahí nosotros nos dimos cuenta, constatamos que era todo un esquema electoral la que le llevaba a esta gente a volver a ser reelecta. Sí. Entonces ahí nos rebelamos contra el sistema nuevamente ahí, contra lo que significa el Tribunal Electoral y todo el sistema eleccionario de aquella época y a la política, que como te vuelvo a repetir, Javier Zacarías era muy poderoso en aquella época. Entonces empezamos a poner una carpita ahí frente al Tribunal Electoral. Ahí empezó Cruzada, una pequeña carpita en la esquina del Tribunal Electoral, en el barrio Pablo Rojas. Y estábamos 5 o 6 personas y nada más que eso, y haciendo ahí y la gente pasaba y nos miraban, y esos locos que están ahí. Y inclusive Javier Zacarías decía por nosotros, ¿qué es eso? Esos 5 gatos locos, a eso quién le va a hacer caso, ¿verdad? Y de 5 gatos locos, que inclusive llegamos a hacer camisetas en Ciudad del Este de 5 gatos locos, empezamos a crecer, hasta que llegamos a Asunción, en aquella época que Payo vino caminando también con un grupo. Me acuerdo. Con un grupo de personas. Sí, sí. Justamente también en reclamo del fiscal general de aquel entonces, Díaz Verón, que realmente estaba llevando ya este país a la bancarrota. El poder judicial, el sistema judicial estaba muy corrompido. Payo decidió hacer esa caminata y llegamos hasta Asunción. Ahí empezó todo. Después vino el tema de que Payo también se fue preso.
por la pintata, aquella la camioneta, le llevaron a la agrupación especializada, después le llevaron a emboscada, y ahí se fue dando las cosas. Ahí ya armamos nuestro movimiento. Cruzada Nacional en aquel momento se inició como un movimiento ciudadano. Así Payo llega al Senado, la primera vez que un movimiento ciudadano también le da espacio, o sea que es un instrumento para que se llegue al Senado. Payo ingresa al Senado. Después, por supuesto, vino el tema del 2019, que a él lo echan. Y a partir de ahí ya, por supuesto, empezamos a organizar lo que es el Partido Cruzada Nacional, que prácticamente fuimos obligados por el propio sistema electoral, digamos, a convertirnos en partido. Nunca fue nuestra idea. Inclusive la gente que en un principio nos juntamos dentro del movimiento Cruzada Nacional, la idea era hacer un movimiento ciudadano. Pero vos sabés que hoy, o sea, de acuerdo a cómo está el código electoral, vos tenés que armar un partido, porque si no tenés que juntar 15.000 firmas cada vez que vas a presentarte a una elección. Entonces dijimos, bueno, armemos un partido. El partido político es todo un desafío. Sí. Sabrás que no es fácil llevar adelante, pero hoy la estamos remando así como estamos. Interesante este resumen. Yo sé que por el tiempo hay que hacer así cortito, y le agradezco a la doctora porque seguramente muchas cosas más pasaban por el camino, ¿verdad? Sí. Pero dos cosas me queda lo que decías y quiero desarrollarlas. Una es, vale decir que ustedes siempre luego desconfiaron del sistema electoral, ya allá en Ciudad del Este, y también lo sostienen acá. La justicia electoral no cumple bien su rol, hay problemas en las urnas electrónicas, se le inventan algunos votos a los colorados. ¿Cuál es el motivo por el cual siempre ganan? Yo particularmente lo estoy convencida de que las máquinas electorales se tocaron esta vez, el software se tocó. ¿Por qué? Porque yo participé de la auditoría del software, me quedé un mes dentro del Tribunal Superior de Justicia Electoral acompañado de un perito auditor especialista en software. Nosotros contratamos y pagamos justamente para verificar eso. Pero ¿qué pasó con nuestro perito? Nunca pudo verificar nada porque nunca se le dio las herramientas, a pesar de toda la insistencia que hicimos. Inclusive llegamos a presentar amparo. Yo llegué a presentar denuncia ante la fiscalía, pedí incautación de las máquinas, nunca se incautó una sola máquina. Entonces, eso lo que hace es darme más razón de la tesis que nosotros como Cruzada tenemos. Realmente se dio. Y se dio en el escrutinio de los votos. ¿Cómo se operó eso? Vos apretabas un botón y el botón se iba para el otro candidato y sumó para el otro. En la suma estaba el problema. Ahí estaba el problema. Por eso que el sobre 4 nunca se quiso abrir. Porque en el sobre 4 están los votos reales. Una cosa es lo que la máquina suma y otra cosa es el voto, aquel que el ciudadano votó y depositó en las urnas. De ahí la guerra del sobre 4, que hasta ahora no se abrió y no se va a abrir más. Bueno, pero si no se modifica eso, nunca vamos a poder confiar en nuestro sistema del todo, porque el problema es que se van los observadores internacionales y dicen, no, está todo bien, está genial, muy bien, y se van, ¿verdad? Y nosotros nos quedamos con el problema. Se suele decir, y antes ya se decía, que hay que ganarlo luego por una diferencia muy grande a los colorados, para después que quede por lo menos una diferencia pequeña y se les gane. Sí. Eso ya antes se decía. ¿Eso sigue, Yolanda? No, pero ahora con estas máquinas pues es imposible. Ya es imposible inclusive. No, lo que pasa es que si vos como apoderado de un partido político, y vos estuviste en política y vos sabés, si tu apoderado no tiene intervención en todas las etapas del proceso eleccionario, no existe garantía de que eso pueda ser transparente. Y en esa guerra nosotros estamos justamente ahora, porque estamos con una mesa de trabajo con el Tribunal Superior de Justicia Electoral, donde estamos queriendo con ellos modificar el código electoral, pero de tal manera que sea garantista a todas las partes y no solamente a los partidos grandes. Yo ahí le dije justamente a Lubetis la vez pasada, hoy nosotros como Cruzada Nacional ya somos un partido grande, ya estamos, sí. Pero existen los partidos pequeños que también quieren competir y claro, yo estoy en la obligación, sobre todo como senadora de la Nación, también de precautelar los derechos de aquellos movimientos y partidos pequeños que también quieren participar. La democracia se construye con todos. Y claro, imagínate si dejas de lado ya un grupo, un sector político que merece y también tiene que ser representado. Ahí quiero poner un punto porque después quiero seguir desarrollando esto. Es muy importante porque vienen nuevas elecciones municipales, después las generales. Vamos a seguir con el mismo sistema, se va a lograr una modificación. Nos dicen también, no, si volvemos a las boletas, no se puede hacer con lista abierta. Voy a preguntarle a la doctora Paredes, que bastante conoce el tema, fundamental para nuestra democracia. Ya volvemos en un par de minutos, hoy con Yolanda Paredes, invitada de Conversando la Noche.
La senadora Yolanda Paredes con nosotros. No se guarda nada. Al estilo de ella dice todo lo que tiene que decir y responde a todas las preguntas sin problemas. Y en ese sentido me interesa mucho ahondar para redondear nomás. ¿Van a seguir ustedes insistiendo en la justicia electoral? ¿Habrá recursos a otro nivel, quizás jurídicos, internacionales? Porque si es que esto no resolvemos, Yolanda, se van a repetir los resultados de siempre, ¿no? Mira, Mario, mi primer desafío es convencerle a los partidos de la oposición de que las máquinas son vulnerables. Ese es mi primer desafío, luego, porque internamente dentro de la oposición ese es el tema. Sí. Que algunos dicen que no, que sí, que es un invento Cruzada Nacional. No, yo quiero demostrarle con pruebas. Por eso justamente estoy impulsando y quiero impulsar una mesa de trabajo con los apoderados informáticos de todos los partidos. Porque hay una cuestión, claro. Yo soy abogada. A lo mejor no puedo explicar bien la situación, pero los apoderados informáticos entre sí van a poder realmente llegar a una conclusión. Y en ese contexto, inclusive, yo le había manifestado a los ministros del Tribunal Superior que las auditorías de las máquinas no se pueden hacer un mes antes, nunca. Se tienen que hacer mínimo con 6 meses de anticipación. Eso es algo que yo aprendí en estas elecciones 2023. Auditoría de máquina de un mes antes de las elecciones no existe, porque no hay manera de que se pueda auditar una máquina en ese periodo de tiempo. Ya, importante. Esto quizá, como idea nomás comparto, habría que llevar también este reclamo a los organismos internacionales. Como ellos vienen cada elección, decirles, bueno, genial, vengan, les agradecemos, pero podemos tener en cuenta estos aspectos ahí con la información técnica, ¿verdad? Sí. Quizás, digo nomás, Yolanda, porque este problema también habrá en otros países. Sí. Y mira que las máquinas de votación prácticamente nosotros ya somos los últimos que usamos. En Europa ya no se usa por justamente la falta de fiabilidad. Países así civilizados, serios, ya no utilizan porque son máquinas, pues. Al final son máquinas y las máquinas son vulnerables. Nos guste o no nos guste. Por eso es que es tan importante que los apoderados de los partidos y movimientos acompañemos todo el proceso. Claro. Bueno. Y que tengamos voto físico siempre a mano, ¿no? Voto físico a mano. Y hay por una cuestión que la vez pasada se dio. La impresión del software. Los software de lo que tanto hablamos es un CD, nomás esos CD común que vos compras en el Mercado 4. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Esos CD se graban justamente en esos quemadores que antes se usaban en piratería. O sea, yo les conozco lo bien. Entonces, ¿qué pasa? Vos podés, si vos tenés ese software, vos podés multiplicar, vos podés hacer las copias que vos quieras. Y esas copias debemos hacer solamente en presencia de los apoderados, cosa que no se hizo la vez pasada. Entonces, ahí está el compromiso, también la responsabilidad de los partidos de la oposición. ¿Queremos transparencia? Pues participemos de todo el proceso eleccionario y ahí vamos a tratar, por lo menos, no será lo mejor 100%, pero por lo menos participar en el proceso para que tengamos cierta garantía de que esto va a ser libre y transparente. Recién hablabas de la conformación del partido obligatoriamente, y ahí está uno de los problemas que enfrenta Cruzada Nacional, que siempre veo que te están preguntando a vos y también a Payo, que es el desbande ocurrido con algunos legisladores. Ese es el gran problema cuando uno crea un partido nuevo, ¿no? No sabes muy bien, vos vas formando las listas, a veces hasta se completa, te dicen fulano es un referente en tal lugar, pero de repente te encontrás con situaciones como lo que ha pasado con Chaqueñito o con Yaminal, ¿no? Qué difícil filtrar eso. ¿Cómo se puede hacer para que en un futuro la gente que vota por Cruzada no vuelva a tener esta situación? Y ese va a ser el gran desafío que vamos a tener nosotros como Cruzada Nacional. Lastimosamente nos tocó justo este periodo legislativo donde el transfugismo se volvió normal. Sí. Y tan grave como se dio. Justo nos tocó a nosotros. Porque también le pasa a los partidos tradicionales. Claro, nunca se dio, por ejemplo, Katia también le metió a Kemper detrás. Kemper se fue al Partido Colorado. Sí. De Patria Querida, ahora ya no tiene más senador porque también se fue al Partido Colorado. Sí. Patria Querida se quedó sin banca. Así mismo. Entonces, se dieron cosas así que nunca se dieron. Y a nosotros nos tocó más de cerca, porque 13 no fueron en senadores y también en diputados, por supuesto, que se convirtieron. Aparte que nuestro discurso era ese discurso frontal justamente contra este sistema. Claro. Y ellos que no se le ocurre mejor cosa que sumarse a ese sistema justamente contra la cual nosotros luchamos. Es una estafa electoral. Quiérase o no, es una estafa electoral, pero como no está penalizado, por supuesto, ellos se aprovecharon de eso y hoy están impunes votando justamente con esa gente contra la que tanto luchamos. Increíble, ¿no? Porque se habla de que no hay mandato imperativo, ¿verdad? Es lo que siempre famoso no hay mandato operativo. Sí, pero es muy desagradable como respuesta política.
Pero es cierto, le ha pasado hasta al PLRA, ¿verdad? Un partido centenario. No sé, quizás hay que hacer una filtración, no sé cómo será, porque la gente quiere participar de las propuestas nuevas como Cruzada. Para muchos significó una especie de aire renovador, como en su momento el Encuentro Nacional, pero otra vez... Nosotros tenemos que buscar algún filtro, algún mecanismo que, no sé, haya más publicar los nombres y que la ciudadanía te diga, mira, no, es que no sabes... La gente se te presenta todo patriótico, una bandera paraguaya, nambrena, luego ellos nomás son los discursos elocuentes a favor de la patria y la igualdad, y resulta ser que después se te convierten. Y ¿cómo vas a saber realmente el sentimiento, el corazón de la gente? Porque acá tenés que saber más o menos el corazón de la gente, si va a responder o no. Es difícil. Hablaste de hablar con la oposición por este tema de la Junta Electoral, de la Justicia Electoral, perdón, pero sé que también hay primeras reuniones. No se pudo hacer el gran frente opositor la última vez. Ahora hay un poco más de tiempo. ¿Por dónde hay que comenzar? Porque yo sé que ya hay diálogos. El PLRA está en aras de resolver también sus graves problemas internos. Hay nuevas generaciones. Está el febrerismo, está la izquierda. ¿Se podría tener un gran frente opositor y Cruzada Nacional podría formar parte de ese frente? No, nosotros de un principio... Payo en ese contexto no pueden reclamarle, muchas cosas le puede reclamar a Payo de su carácter, de esto que lo otro, pero siempre él buscó la unidad, buscó con Efraín Alegre en aquel momento donde yo participé en una reunión, Payo, Efraín, su hijo y yo, 4 personas, y dijimos, o sea, Payo le propuso, busquemos la manera de, no sé, por encuesta, por esto, por lo otro, pero busquemos sacar una sola candidatura y después veamos los demás cargos. Pero no se dio, con Efraín no se pudo dar. Y ¿qué es lo que yo siempre digo? Si es que los actores políticos de la oposición no ceden a sus pretensiones personales, va a ser imposible esto. Y hubiéramos hecho ahora que hay tiempo, porque vos sabés que cuando van llegando las elecciones, todo el mundo es cacique, ya nadie lo ama. Entonces ahí empieza la gente a entrar en trompo y supuestamente todo el mundo son capaces de ganar y no es cierto. Uno nomás es el que es capaz de ganar y el resto deberíamos trabajar en pos de esa figura. Nos guste o no nos guste el electo por la gente, porque puede ser un candidato, una persona que goza de la simpatía de la gente y que a mí no me guste, pero eso no implica que no tiene que ser un motivo para tacharle a ese candidato. De hecho, cuando se hizo así con Fernando Lugo se ganó. Y se ganó. Te puede gustar o no Lugo, pero se ganó con Lugo. Exacto. Te puede o no gustar Lugo, no, era mi equipo político, pues si hoy me dicen Lugo es el que va a aglutinar, pues bueno, vamos todos detrás de Lugo, ¿qué vamos a hacer? O vamos a seguir con este mismo sistema hambreador, porque este es un sistema hambreador donde la gente tiene que luchar para sobrevivir, porque en Paraguay hoy el pueblo no vive, sobrevive. Y si vamos a seguir en esta misma política, en esta misma línea, no tenemos futuro como oposición. Vamos a seguir así tipo como yo, gritando todos los miércoles en la Cámara de Senadores y realmente no tenemos esa respuesta que la gente necesita en la calle. Vamos a ser 5 o 6 opositores gritando todo el tiempo y ¿cuál es el beneficio de nuestra gente? Me quedo pensando, porque a partir de esa actitud tuya, también, igual que a Katia y a otros, comenzaban a apretarte. Creo que te buscaban un caso judicial, otra vez pérdida de investidura. Todas están con ese peligro. Todos estamos. Nosotros no sabemos hasta cuándo nos quedamos, hasta que seguramente le molestemos, no sé, tomen ellos la decisión. El tema de Katia fue un ejemplo de lo que puede pasar si no les gusta. Pero en ese contexto, por ejemplo, mi posición es que yo voy a seguir diciendo lo que pienso, defendiendo lo que creo que es correcto, porque si yo me voy a callar, yo me tengo que ir de la Cámara de Senadores, porque yo no... Cuando hice mi campaña, mi promesa de campaña fue la lucha frontal contra la corrupción y sobre todo, ir contra mis ideales. Yo soy Yolanda, así como me ves aquí y con mis amigos y en mi familia. Yo no tengo doble discurso, no tengo doble cara. Y así quiero terminar este periodo legislativo, si es que me permiten, ¿verdad?, los demás colegas. Ahora, hablaste del oficialismo. Ellos tienen un proyecto, obviamente, explícitamente a largo plazo. Este es un proyecto que vino para quedarse largo tiempo, Yolanda. Y se tenía quizás una expectativa medio ingenua con el tema de las designaciones de Estados Unidos, con las sanciones. Al final no pasó nada. En realidad están más fuertes que nunca, Yolanda. Están más fuertes que nunca. Y ¿Cómo se los para? Se van a fortalecer más si nosotros los de la oposición seguimos jodiendo. Y lo que pasa es que ellos también actúan a través de los opositores que están disfrazados. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, para tener legitimidad, siempre van a necesitar
de aquel personaje que supuestamente viste un color distinto, porque ellos tienen que presentarse ante la comunidad internacional como que acá hay democracia. Entonces usan inclusive van a meter, te puedo asegurar, un candidato a presidente de la oposición pagado por ellos, porque plata pues lo que no les falta. Entonces ahí va a depender realmente de la madurez política de aquellos que todavía estamos en la oposición, de los que todavía golpeamos la puerta, la mesa, y ya somos pocos, aquellos que tenemos esa fortaleza suficiente que no le debemos nada a ellos y que tampoco nos vamos a arrodillar, porque ese fue el tema. Hay muchos beneficios si vos te vas con ellos, muchas ventajas, pero el tema es tener carácter y temple suficiente de quedarte y mantener tu postura. Entonces yo creo que la debilidad de ellos va a estar en la fortaleza de la oposición paraguaya. Hay un pueblo, en el caso de Cruzada se mostró que a lo mejor no es muy activo políticamente, pero que está harto. A mí me impresionó la movilización de Cruzada cuando las elecciones últimas, cuando salieron a la calle. Chicos, mototaxis, muchachos de delivery, gente marginada de la gran política, pero que es una masa muy importante. A la vuelta de la pausa quiero hablar un poco de eso. Esa gente tenía una ilusión con Payo. Tiene. ¿Cómo se hace para que esa ilusión se generalice también a toda la oposición y se pueda obtener una victoria resonante? A la vuelta le pregunto eso más profundamente a nuestra invitada de hoy, Yolanda Paredes, una invitada de lujo hoy porque es protagonista directa de lo poco que resta de oposición en el Parlamento paraguayo. El fenómeno Cruzada Nacional fue una sorpresa para muchos, tanto del Partido Colorado, Partido Liberal y muchos periodistas, columnistas, porque se creía que el fenómeno era un fenómeno marginal y sin embargo aparece sólidamente como tercera fuerza. Algunos dicen que pudo ser segunda inclusive. Lo cierto es que una vez que se obtiene ese resultado, el problema es cómo capitalizar, Yolanda. Fue una gran elección, a pesar de todos los problemas tecnológicos también, pero cómo eso se hace crecer para poder obtener una victoria. Hay tiempo, pero ¿cómo se hace para que esos votos no se fuguen sobre todo? Mira, que yo estoy convencida que el electorado de Cruzada Nacional sigue ahí, sigue firme, porque está convencida de que nosotros nos robaron las elecciones, de que Payo y Yolanda están firmes en su posición, y desde el momento, y yo siempre le digo a la gente, desde el momento que Payo y Yolanda no se vendan y no se arrodillen, Cruzada Nacional no va a terminar. Eso independientemente de que sus senadores o diputados hayan decidido otra cosa. Pero vuelvo a repetir, el desafío va a ser grande en el sentido de poder seguir capitalizando y sumando. También el de convencer a esa parte del electorado que duda de la capacidad de Cruzada, que todavía tiene ese discurso agresivo contra nosotros. Es cierto, Cruzada Nacional capitaliza aquel voto del ciudadano más desposeído, aquel ciudadano más olvidado. Y en ese contexto, yo por lo menos mi papel dentro de la Cámara de Senadores va a seguir siendo estar al lado de la gente, estar al lado de esa gente sencilla. Yo me sigo yendo al supermercado normalmente, hablo con la gente, con papá y mamá, con abuelo y abuelo que están siempre en el supermercado los domingos, vos sabés. Claro. Me voy a la farmacia, me voy al colegio, mi hija, mi vida es normal, no ha cambiado nada. Y yo siento y sé cuál es la necesidad del pueblo paraguayo. Y eso es algo que los demás partidos, yo no sé si no les interesa, yo no sé cómo están ellos, pero nosotros en Cruzada tratamos de mantener ese contacto tú a tú, casa por casa, como hicimos. Es más, nuestro símbolo es la hormiguita, porque es el trabajo mancomunado, es sencillo, pequeño, lento, pero es un trabajo que se va a proyectar en el tiempo. Quiero hacer un juego contigo, nombres y que me des opiniones. Comencemos por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández. Es una decepción total. Yo desde el principio lo dije, es una decepción. Este señor está en cosas oscuras. Mientras él esté ahí, esta situación no va a cambiar. El presidente del Parlamento Nacional, Basilio Bachi Núñez.
Basilio es un tipo bastante hábil de mantenerse, ha escalado en el Partido Colorado tranquilamente de abajo, le ha desplazado a todos los grandes líderes políticos que tenía también el partido. Yo inclusive le dije eso, ¿verdad? Ahora hay que ver cómo lleva adelante el proceso como presidente del Congreso, otro pitopú. Una cosa es que él sea líder de bancada y como presidente del Congreso tiene que tener otra actitud. Yo creo que él bajó bastante los decibeles para mantenerse también ahí, porque tiene que mantener pues la hegemonía, sobre todo el respeto ahí, porque si no eso nos vamos a desbandar todo y va a ser un desastre. Pero está por verse. Un año tiene de proceso ahí. Hablaste del clan Zacarías, pero quiero que me des tu opinión sobre Javier Zacarías Girón. Javier Zacarías es uno de los políticos más hábiles seguramente de esta república, porque se acomoda impresionantemente, le viene bien cualquier partido, cualquier movimiento. Empezó con Lino Oviedo y ahí fue escalando. Él siempre va a estar al lado del equipo ganador. Es impresionante. Es un cara dura de novela y hoy está nuevamente como senador y están otra vez en Alto Paraná como si fuera que no pasó nada. 18 años de robo, no fue nada. Fuerte, ¿eh? Voy a los dos más de fondo. Horacio Cartes Jara. Horacio Cartes es el sostén de todo este sistema de impunidad, yo creo que engloba todo lo malo de la política paraguaya, y él es la espina dorsal que sostiene esta estructura mafiosa porque la narcopolítica se infiltró en la política, valga la redundancia, y él lo sostiene todo. Sostiene hoy un poder judicial arrodillado a sus intereses. Nosotros siempre hablamos, yo siempre hablo de los intereses del quincho, más allá que tengamos otro supuesto presidente de la república, es evidentemente en el quincho se resuelven las grandes discusiones y las grandes decisiones que se dan en el Paraguay. Hoy están en el quincho sobre la Avenida España. Bueno, y me tengo que venir a preguntarte por el presidente de la República, formalmente hablando, que es Santiago Peña. ¿Qué papel entonces juega Santi Peña en todo esto? Y un secretario en Baretepona, él es sencillamente es la cara bonita, la que se viste bien, la que tiene el zapatito lustrado, la que recorre y le habla a los demás países, por ejemplo, de las bondades de esta república. Pero él no decide nada. No decide absolutamente nada. A lo mejor decide los secretarios que le rodean ahí en Murillo y Charoga, pero nada más. Él, si no suelta su cordón umbilical, y no va a soltar, porque no es una cuestión que uno diga no. Él se va a deshacer de Horacio Cartes y va a seguir su rumbo. ¿Qué rumbo va a seguir si él no tiene rumbo? A él le pusieron ahí, vos te quedás ahí, vos sos la cara, nosotros ordenamos atrás y terminó este asunto. Y eso va a llevar, yo estoy convencida, los 5 años de gobierno. Fuerte Yolanda Paredes, decíamos, la senadora no se calla nada, y interesante escucharle con mucha atención. Para concluir un poco, aún así, después de todo esto que explicaste, sin embargo, la gran tarea de la oposición es la unión para derrotar justamente esta posición que vos decías tan dominante del poder, ¿no? Y vuelvo a repetir, la debilidad del Partido Colorado va a ser indudablemente la fortaleza de la oposición, una oposición que pueda unirse sobre sus intereses personales y pueda llevar adelante un proyecto común. Ese es el gran desafío. Todo depende de nosotros, todo depende de nosotros. Y ahora, en ese contexto le invito a mis colegas y a la política de la oposición, tenemos que sumarnos en una mesa y ver qué hacemos con este país. Ahora, la pregunta también es, ¿esa unión será solamente posible con Payo presidente o eso es también negociable? Absolutamente negociable. Si hay un candidato que tiene mejor perfil, ¿por qué no? El problema nomás es que hasta ahora no hay otro candidato que tenga mejor perfil, y esa es una cuestión que la oposición tiene que aceptar. Es el liderazgo que hoy tiene Paraguayo Cubas, les guste o no les guste, en la política nacional. Hay que medirlo de una forma con el tiempo. Hay que medirle, por supuesto, hay que medirle y ver si los otros autores políticos tienen el mismo perfil y el arrastre popular, porque tenés que tener arrastre y liderazgo para justamente liderar este proceso de reconversión que necesita el Paraguay. Nosotros no podemos seguir así, es un sistema que tenemos que romper y volver a construir. Vaya tarea, ¿no? Bueno, me voy acercando al final
Y la pregunta final tiene que ver con algo más personal, tu legado. ¿Qué querés dejar? Tus hijas ya se están poniendo grandes, tendrás nieta más adelante. ¿Qué querrías dejar? ¿Cómo querrías ser recordada, Yolanda Paredes? Y sobre todo como una persona que hoy que estoy en esta función tan importante del Senado de la Nación, que es uno de los privilegios más grandes a lo mejor que uno tiene como ciudadana paraguaya, haber pasado y dejado algo constructivo, limpio, honesto y que sea realmente el reflejo en el cual un joven se pueda mirar y decir si es posible hacer una política limpia, una política sana y decente, y que yo pueda ser un reflejo en aquellos jóvenes, hombres y mujeres también, que en la política es tan difícil. La política es un mundo de hombres y nosotras mujeres acceder a eso por nuestra capacidad solamente es mucho más difícil. Entonces invitarle también a las mujeres a sumarse, somos poderosas si es que realmente nos decidimos a ingresar en ese mundo de la política que es tan difícil, pero no es imposible. ¿Podría alguna vez darse Yolanda presidente? Y no sé, tantas cosas se dieron también hasta ahora. Nunca estuvo en mis planes ser senadora, eso la gente que me conoce sabe. Yo no sé hoy cómo llegué a esto, la vida me trajo hasta este lugar, y si la vida me lleva, por supuesto, a liderar algún equipo de la oposición a nivel nacional, pues yo acepto los desafíos, yo no rehuyo a ningún desafío. ¿Sabes por qué te preguntaba, Yolanda? Porque no sería raro, como ha ocurrido en otros países, que se lo proscriba a Payo alguna vez. Que para que no llegue, si con un realismo mágico, decía Humberto Ruin, se une toda la oposición, Payo presidente, se puede buscar la vía legal para impedirle el camino. ¿Se sabe eso? Él tiene un proceso pendiente. Por eso. Agosto va a un juicio oral. La fiscalía está pidiendo 10 años de prisión para él. Justamente. De hecho, lo hicieron con Oviedo. Exactamente. Y ahí pues entramos con el garrote que usa el Poder Judicial contra los políticos que le molestan. Y Payo, por supuesto, está en la primera línea de fuego. Y ahí queda mi figura, digamos, en segundo lugar dentro del Partido Cruzado Nacional. Evidentemente que él está primero y después seguramente viene mi figura, ¿verdad? Por supuesto, los desafíos están para aceptar, pero eso va a depender justamente del futuro judicial de Payo también, que está en juego ahora. ¿Estás trabajando en la defensa vos también ahí? ¿O eso está a cargo de otra gente? La doctora Jessie Ruiz Díaz está llevando... excelente profesional. De varios años ya en defensa de justamente Paraguayo-Cuba. Es nuestra abogada de los dos. Y estamos expectantes. En agosto está fijada el juicio oral. Coacción a los órganos constitucionales. 10 años es la expectativa de pena. Es el delito más grave que se le está acusando a Payo, justamente porque él salió a reclamar fraude aquella vez. Y estamos expectantes a ver qué pasa. Por eso mi pregunta, guarden ese programa. A lo mejor me anticipé a algo que puede pasar. Finalmente, tanto daño le hicimos a este Paraguay querido, Yolanda. ¿Todavía vos crees que se lo puede levantar de tantos golpes, de tanto latrocinio, de tanta corrupción también, no? Pero yo sigo creyendo que los buenos somos más. En este país los buenos somos más, la gente trabajadora y honesta somos más en Paraguay. Si nosotros nos unimos, ¿quién va a poder contra nosotros? Contra el pueblo, ¿quién va a poder? Pero necesitamos un pueblo despierto, un pueblo atento, que pueda acompañarnos, y sobre todo en las elecciones, que al final ahí se ganan las elecciones. En las mesas de votación, yo creo que la ciudadanía más que nunca va a estar atenta y sobre todo acompañarnos en aquel día el día de las elecciones, el día que se define el destino de la patria, y ahí le necesitamos a esa gente que realmente puede cambiar este país, esa gente que realmente viste la camiseta paraguaya, y de que tanto necesitamos nosotros los políticos, que somos pocos hoy en día, como dijimos, pero con el pueblo, con ellos seremos más y seremos miles. Bueno, con este mensaje concluimos esta interesantísima charla con la doctora Yolanda Paredes, senadora nacional. ¿Quién lo diría? Esta chica que comenzó como oficinista haciendo fotocopias, hoy está ahí, en el frente de batalla por un país distinto. Algunos le darán su confianza, otros no. Lo importante es que nosotros como medio la escuchemos, y ustedes también. Gracias, doctora, por venir. Gracias, Mario, a ustedes. Ahí estaba Yolanda Paredes. Nos vamos nosotros siempre con el compromiso de continuar conversando la noche aquí con los personajes más importantes de nuestra sociedad, actualidad política, social, económica, cultural, siempre con la intención de que ustedes puedan hacer su procesamiento de los datos que reciben acá. Gracias y tengan muy buenas noches.